Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy me acompaña un invitado especial, alguien con quien comparto muchas ideas y yo creo que es un futuro intelectual en Puerto Rico y posible futuro talento de la diestra. Estoy con Ricardo Rivera, el libertario. ¿Cómo estás, Ricardo? Un saludo, Beto. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Seguro. Voy a ponerte ciertos temas que están sucediendo en Puerto Rico y quiero que nos ayudes a entenderlo desde una perspectiva libertaria. Y ¿verdad? Aprovecho para decir que tú vas a hacer una maestría ahora en España de la economía austriaca. Correcto, sí. Pues nada, yo tengo un bachillerato en Ciencias Políticas y Derecho. Luego fui a España, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ir y hacer una maestría en Filosofía. Y ahora, gracias a Dios, para los que no lo saben, algunos de los que me siguen en la página, pues fui admitido a estudiar una maestría en Economía Escuela Austriaca allá en España, en Madrid. Va a ser el único. Tú vas a ser un unicornio. Vamos a ver cómo nos va. Con el favor de Dios, yo espero que todo salga bien. Economía austriaca en PR, vas a estar... Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo por hacer y mucho por enseñar. Entonces vamos a empezar habiendo aquí, tú sabes, nuestros legisladores, que tú sabes que tienen brillantes ideas y quiero escuchar qué tú piensas de estas brillantes ideas, porque en Puerto Rico hace calor, es lo que me enteré ahora. Vamos allá, Mike. Nelly Lebrón Robles, representante por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño. Hoy nuevamente amanecimos con una alerta de calor extremo para toda nuestra isla. El calor extremo es un problema causado por el cambio climático que nos afecta a todos y a todas. Claro, en Puerto Rico, como hace mucho calor todo el tiempo, no nos damos cuenta de las nefastas consecuencias que tienen el tener una alerta de calor extremo en toda nuestra población. Este gobierno no parece tener una política pública diseñada para mitigar los efectos del calor extremo en el país, particularmente en las poblaciones, en los sectores de nuestra población más vulnerables. Sin embargo, en abril del 2025, esta delegación del Partido Independentista en la Cámara sometió el proyecto 555, que dispone por medio de legislación cuáles deben ser las prácticas que el gobierno debe llevar a cabo para que se pueda mitigar los efectos del calor extremo en todo Puerto Rico. En abril se somete porque ya sabíamos que durante el verano era la época pico de lo que es el calor extremo en el país. Sin embargo, al día de hoy, ese proyecto duerme el sueño de los justos en la Cámara de Representantes. Con calor. Un proyecto de tal envergadura y de tanta importancia va dirigido también a que se puedan identificar no solamente aquellas prácticas de mitigación, sino de prevención de cómo este calor extremo afecta a nuestra niñez, a nuestros adultos mayores y a la población en general. Por este medio emplazamos al gobierno de la gobernadora Jennifer González Colón y al presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, para que le den la atención inmediata que requiere esta legislación en beneficio de todos y todas nosotras. Ricardo, ¿qué usted dice? Bueno, Beto, mira, este intento por estas personas de siempre expandir la esfera de acción del Estado, intervenir en la vida de las personas cada día más, pues los lleva a pensar, a tomar medidas y a siempre tener justificaciones para poder intervenir en la vida de los demás. Mira, esto de cambio climático no es nuevo. Siempre ellos han venido con esa farsa del cambio climático. El clima va cambiando todos los días y todos los siglos el tiempo va cambiando porque así vivimos. Hay un libro bien importante de César Vidal, que es conservador. Él habla en su libro El tiempo que cambia. Él dice que estas políticas del cambio climático lo que viene es a justificar y a combatir algo muy primordial en una economía de libre mercado, una economía capitalista, que es el tema siempre de la propiedad. O sea, todas estas personas vienen con la justificación, no, que el cambio climático, no, que mira las playas, no, que la erosión, que sí. Efectivamente, está ocurriendo y la naturaleza va cambiando y se va modificando, pero la justificación aquí no es crear un plan para mitigar y contrarrestar quizás efectos naturales. No siempre los proyectos de ley que estas personas vienen a promover o las visiones y las posturas que tienen siempre es en contra de la propiedad. Lo que tú dices es que están utilizando esto completamente para entonces ellos promover, intervenir, crecer el gobierno, intervenir más en la vida y promover unas políticas que muchas veces ni van a resolver esto y lo que van es a engrandecer el gobierno, crear nuevos clientes políticos, cobrar con más contribuciones, etcétera. Es la forma de uno justificar en el sistema que tenemos actualmente una intervención, ya sea por medio de una emergencia creada, prevista, etcétera. Así que ya no puede decir, yo me voy a meter porque quiero.
No. No puede ser eso. Eso se hace eso suena mal. Eso suena mal. Por eso siempre hay que crear un tipo de emergencia y esa es la justificación exacta, porque la política necesita de eso. Pero a este nivel, el calor, ¿tú crees que el calor en Puerto Rico es como que baseline? El calor ha hecho todo el tiempo, ha hecho calor y hay unos datos que menciona César Vidal en su libro del mundo que cambia, que él data cómo a lo largo de la historia de la humanidad el calentamiento global ha sido motivado por quizás cambios geográficos, quizás por las temperaturas han bajado, o sea, no necesariamente tiene que ver por una intervención del ser humano o una transformación de la naturaleza del ser humano, aunque ellos de esa manera sí lo ven. Aunque haya sido algo, ¿qué importa? Hace calor. Sí. Mira, te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, para la administración de Obama pues había comprado una de sus mansiones allá, cerca de California, una mansión que le costó aproximadamente $14 millones. Y allí se iba a alojar con su familia. ¿Qué pasa? Estas comisiones de cambio climático, etcétera, pues hacen un informe de que dentro de para el 2025, eso fue aproximadamente la administración pasada, hace 8 años atrás, la administración de Obama, pues que para el 2025 y a esta fecha, el mar se iba a comer toda la propiedad de Barack Obama que había comprado, que era alrededor de 29 o 30 acres de terreno. Uh-huh. Pues aquí hay dos cosas. O Barack Obama es un irresponsable que está poniendo, ¿verdad?, la vida de su familia, la de él en riesgo, construyendo y comprando una propiedad que está cerca de la playa y que el mismo comité ese del cambio climático está diciendo que se va a hundir, va a estar bajo agua. O los del cambio climático están mintiendo y esto es todo para las redes, para crear una especulación, una justificación de cómo intervenir a través del cambio climático, que es de los temas más, de las pautas del momento en la política pública. De las más efectivas también. De la más efectiva, porque hablar del cambio climático es como una especie de... Un truco. Es como un puritanismo. Puritanismo es como esta especie de, no, mira qué moral nosotros somos, que queremos conservar la naturaleza. Y todo el que se presenta en contra, inmoral, estás en contra de la naturaleza. Sí. Como una religión. Una especie de religión climática. Otro escenario es que Obama sepa, mira, yo sé que va a cambiar, pero en el momento lo voy a poder atender y lo va a poder mitigar con tecnología. No tengo que hacer muchas maromas ahora, antes. Tú ves estas falsas de, ¿verdad?, personas como la influencer, la activista Greta Thunberg de allá. No, ella es palestina ahora. Pues mira, pues tú ves todas estas personas. Se cambió, ¿verdad? Estos personajes. Pero yo estoy... muy activistas, muy, ¿verdad?, fervientes con siempre países que son más inclinados a centro derecha, etcétera, pero países de izquierda que también evidencian una gran contaminación, como puede ser China, etcétera. Claro. Ahí no hay manifestación, ahí no hay para las redes, ahí no hay activismo. Sí. O sea, ya te das cuenta que si para ti cuidar el medio ambiente conlleva entonces un precio o conlleva una postura ideológica en específico, porque tú no estás cuidando el ambiente, estás conservando tu forma de pensar, que es diferente. Y por otra línea, y esto en el lenguaje uno lo va a escuchar mucho, y ella lo menciona, la legisladora, los más vulnerables, que es una forma también de justificar, porque ¿quién no quiere ayudar a los más vulnerables? Eso. Pero también la pregunta que ¿verdad?, un poquito más filosófica, en el sentido de que seguimos o se pretende que se puede seguir delegando responsabilidades que nos tocan a nosotros como familiares y ciudadanos al gobierno, a políticos, porque sí, hay que atender a los más vulnerables, pero no le toca a la legisladora, le toca a ti, al hijo, al papá, al vecino, al hermano, ¿sabes? Como nos toca a nosotros, cuidarnos nosotros. Los más vulnerables los atendemos nosotros, no los políticos. Eso, lo que pasa aquí es que estas personas, ¿verdad?, nosotros estamos súper cansados y acostumbrados a gobiernos y personajes así populistas que se te presentan como una opción. Primero crean la necesidad, después de que crean la necesidad, se te presentan como una opción. Entonces, pues ellos vienen a cuidarte mejor que uno y a decirte lo que tú tienes que hacer, etcétera, y ellos son los buenos, etcétera. ¿Qué pasa? Que este tipo de pensamiento lo que hace es que legitima su trabajo, legitima su activismo, legitima sus ideas. Pero yo creo que legitima también la irresponsabilidad. Eso. O sea, no legitima la responsabilidad, sino que la incentiva. La permite sí. O no la condena, whatever. Porque la irresponsabilidad pues no es algo legítimo. O sea, no debe ser algo legítimo. Lo que hace es que la incentiva, sí. La incentiva, la acompaña, no se usa la palabra que quieras utilizar. Eso. Y
toda esta, ¿verdad? Esta visión o la cosmovisión que se supone que tenga una sociedad de hacerse responsable de sus acciones, de sus decisiones, hacerse responsable de su vida, encargarse de su familia, etcétera, pues todo eso cada día y lo ves siempre que ha sido el que ha estado desde élites. O sea, esto no viene de ahora. Toda la historia de la humanidad siempre ha tratado de ser así. El poder ha intentado coger y retirar todas las lealtades que pueda tener una persona o pueda generar una persona para decir, yo me hago cargo de tu vida. Y yo me hago cargo de tu vida, pues significa eso. Significa crear siempre un estado de necesidad, un estado de dependencia. Que eso yo creo que es de las cosas que hay que eliminar aquí en Puerto Rico y el problema más grande para mí es el estado, número uno, el sentido de inferioridad que hay aquí. De esa forma de pensar de que siempre lo que viene de afuera es mejor. O sea, si un país que piensa así o unas personas que piensan así no pueden jamás progresar y no pueden jamás echar hacia adelante o por lo menos estar en un standing comparativo con otro país. Porque siempre piensas que lo de aquí es inferior. Siempre piensas que lo que nosotros hacemos mal. Bueno, no siempre. Con la práctica quizás nosotros podemos evolucionar y si cambiamos nuestra mentalidad, pues podemos llegar a competir con grandes países que... No, es también un mito, la falacia esta de que no, es que no puedes compararte con tal potencia, con tal país por sus recursos naturales. No puedes comparar. Hay países que son exitosos y no tienen una gran población de recursos naturales. Pero yo creo que hay que hacer una distinción en creer que somos igual de buenos en las ocasiones que somos igual de buenos, que tenemos el potencial de ser igual de buenos o más buenos en otras que hoy en día no lo somos y que en muchas no lo somos. Y yo creo que lo que yo fuese cuidadoso con ese discurso es que muchas veces, por tratar de compensar ese complejo, que hay como un complejo generalizado, tratamos de ser orgullosos por cosas de las cuales no debemos estar orgullosos y gritamos más alto y nos ponemos las o sea, ¿sabes a lo que me refiero? A todo este nacionalismo vacío que no viene acompañado de responsabilidad. O sea, yo creo que obviamente no tiene sentido decir somos inferiores y jamás podemos ser. Eso no tiene sentido. No. Pero sí yo creo que hay que decirlo. En ocasiones estamos siendo inferiores porque nos estamos comportando de una manera. Si cambiamos el comportamiento, podemos ser tan buenos o mejores que muchos. Eso. ¿Y cómo va alimentado esto y cómo se relaciona? Bueno, pues con la cultura esta del conformismo y con la cultura de dependencia. O sea, si a mí me han acostumbrado a siempre depender de otro, pues los problemas y las soluciones están en otro. Pero es que yo creo que también, estoy de acuerdo. O sea, esa es la quitar la responsabilidad del corazón de la cultura. Eso. Pero yo creo que lo que estás provocando es que te necesiten más en el tiempo. O sea que digamos que estamos empezando, la primera nación le quita un poco de responsabilidad. Pues la segunda va a depender más de mí que la primera. Y a la segunda le quito un poco de responsabilidad. La tercera va a depender más todavía. ¿Verdad? Y se está creando este hueco, es un hueco, lo seguimos hundiendo el hueco. Y yo creo que la única respuesta es, tenemos que volver a poner la responsabilidad individual, y no solo individual en el sentido de que preocúpate por ti nada más, no individual, de preocúpate por ti, preocúpate por tu familia, preocúpate por tus amigos, por tus vecinos. No es que no es egoísmo, pero es responsabilidad que te toca a ti como individuo. Eso es lo único que sana, yo creo, que la cultura de Puerto Rico. Es que se supone que así sea, o por lo menos una sociedad a la que yo aspiro libertaria es una sociedad en donde cada persona, ¿verdad?, es capaz, responsable de sus decisiones, de sus acciones, porque tiene libre albedrío. Porque sabe, o sea, utilizando su razón, puede entonces experimentar la naturaleza, ejercer lo que conoce, llevar acciones que quizás lo lleven al fracaso o al progreso. Pero es hacer, o sea, no depender. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. La pregunta es cómo llegamos a eso, porque culturalmente y en términos de ideas y la cosmovisión y todo esto está bien lejos. La cultura puertorriqueña no está ahí. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, en La Diestra hablamos mucho de responsabilidad individual. A nosotros nos cae encima cada vez que decimos estas cosas. Y ya hay hasta a niveles que es bien raro. Como que cuando decimos, no, es responsabilidad del padre criar a sus hijos. No, es que el gobierno... Pero si esa la fallamos, no te puedo convencer de mucho más, porque ya eso es básico para mí. Es que esta perspectiva de que hay un problema y a donde primero voy a tocar la puerta y pedir ayuda es el municipio, es el gobierno, etcétera. Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, dice, o sea, él dio como, ¿verdad? Estaba hablando en una de sus conferencias, dio un ejemplo, o más o menos
él atribuye el hecho de que toda esta cultura latinoamericana, de la que descendemos prácticamente de indio, africano, español, o de esa mezcla de las razas, de las tres razas, él atribuye a que nosotros venimos acostumbrados históricamente y sociológicamente a que todas las responsabilidades recaigan sobre una persona. O sea, eso no cambia aquí hasta la llegada luego de los españoles, y ni tanto, porque también la monarquía española depende, todas las decisiones políticas, etcétera, sociales, económicas, dependen de un monarca. O en ese caso, monarca asesorado por la iglesia. En la cultura ¿verdad? En Puerto Rico, pues los indios también eran una sociedad en donde el yucayeque, toda su comunidad, basaba siempre bajo la autorización, bajo el permiso, bajo la vigilancia del cacique. Y esa delegación, ese arte tú responsable de lo que pase, dame las instrucciones de lo que yo tengo que hacer. O sea, es algo, pues, socialmente sí, muy practicado, pero no es algo que va a permanecer en la historia de nosotros. Yo pienso que si nosotros somos puertorriqueños, empezamos a creer en la equidad de la libertad y empezamos a valorar lo que significa vivir en un sentido de libertad, o sea, nosotros podemos comenzar a vivir, cambiar esa mentalidad. Cuesta trabajo, no es fácil, pero cambiar esa mentalidad y empezar a culturalmente, primero, hacerse responsable primero de las acciones, primero. Y reconocer que libertad, o sea, porque eso es otra cosa que pasa a los que somos, ¿verdad? Que compartimos mucho las ideas de la libertad. Ese discurso que a mí no me gusta, el discurso utilitarista de que la libertad es sinónimo de progreso, mira cuánto progresaron en esos países, mira el índice. No. O sea, un país libre es un país que tiene que asumir total responsabilidad y riesgo. No hay garantía. Y eso es lo que la gente le teme. La gente le teme a no tener garantías de algo. La gente sabe que, pues, teniendo un sistema mucho más libre que puedan decidir, les puede ir mucho mejor. Lo saben. Pero el miedo está en asumir riesgos. Si yo tengo algo ahora que está haciendo, me lo están prácticamente dando a la mano. Porque quieren delegar la responsabilidad. ¿Para qué yo voy entonces a asumir riesgos si me lo están dando? Y esa mentalidad es, yo creo, de los primeros males que hay que combatir. Y cuando primero sí es con esa cultura de dependencia, la cultura de que el gobierno resuelve los problemas, gobierno hazte cargo, gobierno, mira qué está pasando, gobierno interviene, pues en todas las relaciones sociales, todos los conflictos sociales ahora, específicamente que han calado y se están enfocando en la propiedad, como lo de las playas son del pueblo, lo de cambio climático, lo de tienes que intervenir en los Airbnb, ¿no? Todas estas cosas. O sea, lo que hace es que para ellos está bien, claro, porque ellos son los déspotas, ellos son las personas que quieren siempre tener el control de tu vida, crear ese estado de necesidad y legitimar su trabajo. Porque pero yo creo que también, o sea, hay un tema del discurso de la libertad, ¿verdad? De libertades individuales, que muchas veces no viene con el concepto de responsabilidad. Y entonces es casi promover que cualquier acto es igual de bueno, porque no tiene un componente moral. Entonces, y sabemos que hay actos que terminan en condiciones de vida que las probabilidades es que en ese momento vas a ser dependiente, vas a necesitar o vas a aceptar la propuesta del político. Se ve mucho en las decisiones de familia, en las decisiones de matrimonio. O sea, al final, yo te puedo decir libertad. Y ella dice, pues yo me acuesto con quien sea, entonces destruí la familia, o ella o él, ¿verdad? Destruí la familia, se separaron, ahora es una madre soltera o un padre soltero, el gobierno te va a ofrecer algo, lo vas a aceptar, y de repente esa decisión inicial fue la que nos puso a una posición donde se reduce la libertad eventualmente. Entonces yo creo que este discurso tiene que venir combinado con el discurso de responsabilidad y con el discurso de que hay cosas que son buenas y que son malas. Lo único que estamos diciendo es que el gobierno no te lo va a impedir, pero al final tú debes, por tu propio bien y por la libertad en el futuro, actuar de manera virtuosa. Eso. Pero mira, eso de que el discurso de la libertad no viene acompañado de la responsabilidad, eso es libertinaje. O sea, sí, pero me refiero al discurso popular, no de académico. No, quizás malentendido, la libertad malentendida en la práctica. Llega a las personas, lo que ven en las redes sociales, muchas veces la izquierda progresista utiliza nuestro lenguaje para su favor. Sí. Es lo que hacen. Eso es semiótica, eso es perfecto. Y lo hacen y efectivamente lo hacen. Por eso yo digo que tenemos que ser bien específico y cuidadoso con el lenguaje y que estas cosas vengan acompañadas siempre. Quizás el discurso de responsabilidad debe ir primero que el de libertad.
Es que siempre es así. O sea, la responsabilidad siempre va primero que la libertad y siempre va acompañada. Cuando tú empiezas a actuar sin responsabilidad, eso no es libertad. Que sí, la izquierda ha resignificado las palabras, ha utilizado nuestro propio lenguaje para llevar sus banderas ¿verdad? De control estatal, sus banderas de intervención económica, sus banderas de justicia social, todas esas cosas. Sí, eso pasa. Pero ya eso uno se da cuenta que ese tema de la batalla cultural que se ha mencionado tanto, ¿verdad? En estos pasados años, eso es muy reciente, por lo menos en Puerto Rico es muy reciente. No es hasta que figuras como pues, Agustín Laje, etcétera, empiezan a expandir las ideas, empiezan a hacer conferencias internacionales y ahí, pues, hablando de batalla cultural, tenemos que apoderarlos de los medios culturales y resignificar la cultura, los signos, los símbolos, todas esas cosas. Eso es semiótica. Y la izquierda entendió perfecto primero que la derecha esa cuestión. Ahora, en una sociedad que habla de libertad, la moral no es cualquier cosa. Al contrario, o sea, lo que hizo que la libertad cayera fue el abandono de la libertad en base a los derechos naturales, en base a la moralidad. La moralidad es completamente natural y la moralidad, para que tengas una idea, todos estos principios de la libertad, quien los proponía y quien hablaba de unos fundamentos de derechos naturales fue un católico. El obispo Suárez de España fue uno de los pioneros en la escuela, los escolásticos tardíos de la escuela de Salamanca. O sea, esto no viene, claro. El discurso de la libertad no viene en contra de todo este núcleo de responsabilidad social, de que tenemos que hacernos cargo. No viene. Yo sé que no viene, pero hoy en día, en el que uno escucha, no está tan presente eso de que ¿Por qué? Lo del católico, nadie sabía eso. Eso, no lo sabían. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó. La libertad, mira, para dar un brevemente rápido, antes de cambiar de tema. La libertad cuando comienza tiene un fundamento en los derechos naturales y así comienza. Así es como la mayoría de las personas en la Revolución Americana, la Revolución Francesa, lo aprendían y lo aplicaban. No es hasta después del siglo XIX, siglo XX, que empiezan los mismos partidarios de la libertad, se inclinan ¿por qué? Por el liberalismo clásico más utilitarista, por los datos, por las gráficas, por los números, por y el abandonan materialismo. Por el materialismo y abandonan toda esta cuestión moral. O sea, yo que soy libertario, yo no soy libertario porque la libertad genere más riqueza, porque la libertad sea... No, yo soy libertario porque para mí es una cuestión de justicia, de una teoría de justicia, una cuestión moral. O sea, como te había mencionado anteriormente, tú dame a vivir en el país más pobre y un país más pobre, aplicamos los principios de la libertad. Sí, que el progreso puede ser su efecto y consecuentemente en los próximos años puede progresar. Sí, bien, porque así los datos empíricos lo han dicho. Pero yo no creo en la libertad por eso. Yo creo en la libertad porque estoy en contra, o sea, estoy en contra de toda la intervención nefasta que hacen sobre las personas y la gente no se da cuenta. Veo la propiedad como un derecho natural al ser humano, inherente al ser humano. La libertad no es algo... Mira, los padres fundadores lo tenían bien claro de Estados Unidos. La libertad es uno de los principios, uno de los derechos inalienables y no enajenables. Significa que no te lo pueden quitar. Significa que nadie, incluso ni la misma persona deseando entregar su libertad, no puede hacerlo, porque no es enajenable. Lo entiendo. Lo que no me queda claro es la secuencia de llegar a eso. Y yo hablo mucho de a qué apunto, de qué me enfoco, en vez de qué viene primero. Y me parece que hay unas precondiciones para que eso suceda. Y en los lugares que sucede, uno puede observar, más allá de, tú puedes decir que Argentina pues, está viviendo un cambio bien grande, sabrá Dios si es sostenible o no en el tiempo. Yo creo que si es sostenible es porque la cultura está ahí. Pero también vienen, ¿verdad?, de unas situaciones bien particulares con la inflación, qué sé yo. Pero otros lugares que lo sostienen por un largo periodo de tiempo, tú puedes apuntar a su cultura, a su comportamiento, a sus valores, a lo que consideran bueno versus lo que consideran malo. Y que es eso lo que sostiene, ¿verdad?, el concepto de libertades individuales, ¿verdad? Y no es la ausencia de eso. Sin eso, la libertad individual olvídate, va a crecer el gobierno y te le van a caer encima. Efectivamente, pero... Entonces, ¿a qué apunto? Cuando yo digo en qué me enfoco, más allá de decirle enfócate en valorar la libertad, enfócate en lo que dice Jordan Peterson, haz tu cama, atiende tu vida, ¿verdad? Hazte responsable de eso. Y posiblemente la libertad como concepto emerge de ese tipo de ciudadanos. Naturalmente va a emerger, claro, porque la eso, libertad no va en contra. O sea, si la libertad ya es natural, inherente a la naturaleza del ser humano, o sea,
dale tiempo y va a salir, va a resurgir. Lo antihumano y lo antinatural es restringir su libertad y valorar por encima de la libertad la igualdad. Eso es antinatural y eso es lo que todas estas personas de la justicia social, paladines de la justicia social de izquierda, lo hacen. Mano, y se ve un Pero, dale. Pero sí, la libertad, ¿a qué apunta? Me decías, ¿a qué apunta la libertad? O sea, la libertad debe ser un estilo de vida. No debe ser, si lo sigues viendo con... Pero llamémosle responsabilidad, yo creo que fuese puede ser, es que la responsabilidad no puede abandonar el lema de la libertad. Pero y es que la gente hablado. no lo entiende así, Ricardo. Yo digo libertad por ahí y dice, pues yo voy a meterme hacer lo que me da la gana. Sea, claro. O sea, está bien, pero eso es lo que... Cuando yo hablo, ellos me escuchan. Pero hace falta pues mucha educación para eso. O utilizar estos o cambiar o no cambiar el lenguaje, pero usar otra palabra que ayuda como responsabilidad. Correcto. Es lo que yo pienso que no está mal. Hay que complementar. Eso, no está mal. Y resignificar los símbolos, las palabras, el lenguaje. Eso. Ellos son muy buenos en eso. Una modificación, sí, cultural es súper importante. Lo que, a mi juicio, ¿verdad? Como libertario y partidario del libre albedrío, es que para mí la sociedad no está determinada sociológicamente ni históricamente. ¿A qué voy con eso? Que la sociedad va transformándose constantemente y sí, los valores culturales influyen en algo o en alguien, pero no determinan 100% el destino de su vida, claro, como muchas personas creen. O sea, muchas personas que de verdad, y sociólogos especialmente, que creen que no. Eso es materialista. Atribuyen. Causa y efecto. Atribuyen el hecho de que esta persona es delincuente, no, pues efectivamente es porque pues vivió un barrio marginado, de que no tuvo. Y vamos con todo el historial sociológico. ¿Y qué pasa? Para mí eso es falso. Sí, hay muchas personas que quizás pues caen presos, que quizás caen en los vicios, que quizás buscan, incluso consiguen hasta la muerte. Pero con un solo ejemplo que tenga de una sociedad o de un individuo que dentro de ese mismo barrio marginado, etcétera, haya tenido éxito y haya superado, significa, es más, con el mero hecho de que las personas somos capaces de pensar por nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones, con ese mero hecho ya hay la posibilidad y el poder de cambiar. La pregunta es qué rompe esos ciclos. Y qué ideas y qué estilos de vida rompen esos ciclos. Y tiene que ser posible porque todos venimos de un ciclo de violencia salvaje. Sí, mira, la libertad, en donde más se aplicaba mucho, o un modelo libertario, la podemos decir, como lo describen los textos y Rothbard, etcétera. En la antigua Irlanda se hablaba de un montón, socialmente se evaluó la cultura. Se llegó a la conclusión de que, mira, sí, pues, aplicaban muchos principios libertarios. No del todo, porque, ¿verdad? El contexto histórico de ese momento, pues, no lo permitía. Pero había algo súper importante que no abandonaba. Incluso vivían libres y no abandonaban eso. Era su espiritualidad. La espiritualidad, el sentido de responsabilidad cívica. Y encima de todo eso, cuando nosotros decimos, ¿verdad? Ya eso, otros temas, decimos, mira, no debe intervenir tal persona en tu vida. Y uno dice, pero espérate, ¿cómo que no debe intervenir? Pero ¿y cuando hace las cosas mal? ¿Qué pasa? Pues ahí vienen, ellos aplicaban lo del ostracismo, el boicot, etcétera. Que para aplicar el ostracismo y el boicot debe haber toda una composición social unida, todo el mundo, colectivamente, en comunidad y cultura, dispuesto a reprender a una persona y que cambie sus actitudes. Ves que la cultura no cambia. O sea, la cultura es un gran motor de la libertad. O sea, no son dos corrientes distintas. Puede serlo. Y puede no serlo. Podemos apuntar a eso. Mira. Y comenzar por ahí. Ok, para aterrizarlo entonces ya de vuelta aquí a Puerto Rico 2025. No es que está mal, hay que ir para arriba y para abajo. Sale esto, es un proyecto de ley de nuestro... sí que es de Lourdes Ramos, del PNP, de tu partido libertario conservador, del Nuevo Progresista. Insiste en que se apruebe proyecto que obliga a dueños de Airbnb a alertar a turistas sobre la peligrosidad de las playas. La medida radical de la Cámara de Representantes exige que los dueños de Airbnb adviertan a los huéspedes sobre el oleaje peligroso en las playas. O sea, yo soy una persona que voy a asumir un riesgo de abrir un negocio, de montar un Airbnb, no sé, frente a la playa, alguna propiedad que haya comprado. Yo soy el primero que debo considerar todo ese tipo de factores y no el gobierno. O sea, ¿qué medida o qué va a resolver eso? El hecho de que venga... ¿qué va a resolver? Claro, pues que el gobierno cada rato meta entonces la intervención por la ventana y ven y te diga, ¿sabes qué? Ahora, pues para abrir el Airbnb tienes un permiso.
y yo te doy el permiso para poder construirlo aquí, y etcétera. Eso ¿no? está Y cuadrado. tienes O sea, que anualmente... Bueno, yo no sé porque las olas cambian. Yo no sé cómo... Además de cómo se fiscal... Obviamente, en teoría yo estoy en contra, pero ¿cómo se fiscalizan estas cosas? ¿Cómo tú te aseguras? ¿Sabes? ¿Por qué la gente piensa que esto va a resolver algo? resuelve las arcas del Pero, Estado. ok, pero las olas cambian. Panfletos pero- informativos y el número, contacto de emergencia. Ok, tienes que tener panfletos informativos y los números de contacto de emergencia de las autoridades, qué sé yo qué. Pero las olas suben... Bueno, que tienes que poner si es rojo significa esto, si es verde significa esto. Esto no se lo dijeron a los hoteles. Es que para mí es como... Esto no... Y yo creo que este es el truco de estas cosas. Ujú. Porque uno se va en contra de esto y tú dices, El diablo, puritanismo. pero tú no quieres ayudar a los turistas. Dices, Qué no, mala persona eres. qué mala persona, que se hunda el otro, que se... Whatever, dirán mil cosas. O que le cuesta imprimir un papel o lo que sea, ¿verdad? Porque siempre lo van a maximizar su impacto y minimizar su costo. O sea, minimizar lo bueno y minimizar el costo que le implica al empresario. Y lo que nosotros estamos diciendo es que no es responsabilidad del gobierno. Primero, esto no va a salvar a ningún turista, a ninguno, te lo garantizo, ninguno. Porque el gobierno se sigue metiendo ahí, sigue erosionando la responsabilidad de cada cual. Yo creo que tú puedes hacer liabilities o lo que fuese. Porque el gobierno se da cuenta que el negocio de los alquileres a corto plazo, los Airbnb, ha sido un negocio muy rentable, muy demandado en los últimos tiempos. ¿De qué forma intervenimos ahí? ¿De qué forma metemos Vamos a la cuchara regularlo, allí? vamos a regularlo. ¿De qué Vamos a forma, esto. de qué forma hacemos que el Estado ingrese más por eso que está pasando? O Para sea, que Daco vaya a ver si tienes el letrerito de la ola. Ah, no. Entonces todos los años el gobierno va a cambiar los colores. Los verdes significan no tienes el nuevo, que ahora el verde significa que no hay ola y qué sé yo qué, o el amarillo. no, y esto es lo que la gente no se da cuenta también. O sea, viene el gobierno haciéndose, ¿verdad? El más moralista, etcétera, de que no, ves, me preocupo por tu vida, por tu seguridad, no puedes tener ese Airbnb frente a la playa, etcétera. Y viene y le otorgan de momento por debajo de la mesa un permiso a uno de los amigos frente Claro, a la playa que sea, frente al oleaje que sea. claro. Y esa doble moralidad, ¿verdad? Esa doble vara es lo que hace al gobierno ilegítimo. Mira, el gobierno por definición es ilegal. No empecemos. No vayamos el gobierno es ilegal. Mira, el gobierno... Chico, pero no importa. El gobierno Y es tiene... Es que hay que ir los libertarios. Ya yo pasé esa fase de mi vida. Mira, el gobierno tiene... Brother, ¿de qué importa? En la práctica, escúchate esto. Ok. En la práctica tiene que violar las leyes que él mismo promulga. Mira qué cosa. Ok. O sea, tú me dices a mí que creo una ley, ¿verdad? Porque supuestamente quiero salvaguardar las playas y preocuparme por la vida de la gente. Pero sin embargo, viene, le da un permiso, la persona realmente se ahoga. No es responsabilidad mía. Ellos son la ley. Criterio. Pero mira, ok. No sé, Sí, pero el gobierno... hay que entender algo, Ricardo. Sí. En el mundo real estamos Sí. compitiendo con personas que no piensan Ujú. como nosotros. Y los podemos tratar de convencer. No vamos a convencer a todo el mundo. Son lobos que quieren el poder. Eso. Y, por ejemplo, te pongo aquí, pónchate esto. La gobernadora cancela el contrato de escaneo de furgones en el puerto de San Juan. ¿Verdad? Esto era algo que se escaneaba. Toda furgón se tenía que escanear, 100% de ellos. Después de, mira, aquí sale, es insólito que la empresa Rapiscan no haya identificado ni un solo contenedor con mercancía delictiva ilegal 15 años. 15 años, ni un furgón. Dios, que aquí lo hacemos las cosas bien, aquí no hay nada ilegal. 168 millones de dólares le hemos pagado para que no pase eso. Mucha gente de libre mercado ve esa noticia y se contenta. Porque dice, no hay que escanearlos todos, esto no el gobierno se tiene que meter. Y eso es cierto. Ujú. Pero además de eso, yo sé o sospecho porque conozco el juego político, que la razón por la cual están quitando ese contrato no tiene nada que ver con libre mercado ni nada de eso. Eso es enviando una señal a unos cabilderos. En toda esa melcolla juegan nuestras ideas. Y tenemos que saber, ¿verdad? Cómo decirlo, en qué meternos, cómo aplicarla. Y no, ¿verdad? No es un speech porque, ¿sabes? Yo he estado ahí y todo esto, pero hay que reconocer que estamos compitiendo contra estas personas. Y que el juego político es importante. Porque la política al final es como, ¿verdad? Se toman muchas decisiones, se deciden recursos y qué sé yo. Y hay que saber jugar ese juego. Eso. Pero hay que también, o sea, saber jugar ese juego, pero también hay que aspirar a lo que se debe ser. Yo estoy de no acuerdo. a lo que se es. Yo estoy de acuerdo. Pero que muchas veces al decir las ideas puritanas, ¿verdad? Digo, y eso depende del rol. Cada persona juega un rol distinto. Tú puedes ser un rol de llevar las ideas puras como son. Y otros roles de tratar de implementarlas. Y otros, ¿sabes? Y otros roles de ser un puente. ¿No? Cada cual decide dónde juega. Y yo creo que todos
juega un papel importante. Pero hay veces que hay que reconocer que hay ciertos lenguajes que impiden el proceso político también. Entonces, ese es el mundo real. O sea, Sí. yo creo que cuando uno se pone más viejo, Contexto en el que estamos. se pone más práctico en eso. Muy bien. Este caso, o sea, hay que ir primero al contexto, ¿verdad? Jurídico, Ajá. de dónde sale todo esto. Dale, explícanos qué pasó en este caso. Aquí con la cancelación de ese contrato de Rapiscan, pues mira, esto viene del 2008. Empezó esto. Empezó el 2008, bajo el gobierno de Luis Fortuño, se aprobaba la Ley 12. La Ley 12 es la que hablaba de la seguridad portuaria. Es la que, pues, con la justificación de terrorismo, pues, hay que mantener y hay que utilizar todos los mecanismos necesarios para implementar una seguridad mucho más robusta en los puertos, aeropuertos, etcétera. ¿Qué pasa? El terrorismo del 2008. En el 2008, sí. Y 2002, justifica, 2003. y tú buscas la exposición de Después, motivos de la 9/11 ley. no fue 2001. Busca la exposición de motivos de la ley y hace alusión a los eventos del 2001, del 11 de septiembre. Ok. Pero pues el 2008 es que llega la ley. Ok. Después que pasa la ley, no es hasta el próximo año, el 2009, la ley 29 que pasa, que vienen ¿qué? Las alianzas público-privadas. Cuando se aprueban esa ley de las alianzas público-privadas, es que ahí tú tienes pues legalmente el mecanismo para poder otorgar un contratito que es un privilegio monopólico a una de tus empresas amigas que quizás aportan en tus campañas electorales. Pues cuando ya se aprobó la ley de las APP, es que vamos como paso último, enmendamos el reglamento de la autoridad de puertos, si no me equivoco, es 8067. Ok. Se enmienda ese reglamento y ¿qué se hace? Pues que en ese reglamento, pues obligamos a todos los furgones, a todos los vagones a escanearse 100% con la compañía que se contrate. ¿Y a quién le dieron el contrato? A Rapiscan. A 100% Y los así empezó. furgones. 100% de los furgones. Y lo que me está, o sea, entrando en este tema de los furgones, para mí es completamente ilógico que dentro de la jerarquía de las normas, de los procesos y todo burocrático, todo tiene que pasar primero. Pues recuerda que somos un territorio no incorporado. Todo tiene que pasar primero por la inspección federal. Primero. Exacto. O sea, todo lo que llega, los barcos que llegan, sí, pues tenemos que regirnos, número 1, por las leyes de cabotaje que todavía siguen vigentes, y número 2, por la cláusula de comercio de Estados Unidos, que indica que pues todos los barcos deben estar con bandera americana, Ok. etcétera. Sí. Cuando llegan los barcos, la primera entidad que se asegura, o que se supone que El se US asegure, Customs, me imagino. ajá, Border, sí, whatever. el Border Protection de, sí, los El CBP, gobierno federal. ellos, los de aduaneros federales. Y después de ellos que hacen el proceso de inspección, es que pasaban a los escaneos. ¿Para qué? No encontraban nada. Sí, ya. O sea, Ya eran los que habían pasado. Ya era ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? Porque los mismos, ¿verdad? Las mismas entidades federales y llegaron a acuerdos interagenciales con Hacienda aquí para efectualizar después el cobro de los impuestos, los arbitrios en los puertos, con el Departamento de Estado, con la misma autoridad de puertos, agencias federales. ¿Por qué también las agencias federales lo aprueban? Pues claro, las agencias federales lo aprueban. ¿Por qué? Porque tienen la última palabra en todas las decisiones, ¿verdad? En todo lo que se mueve y todo lo que entra y sale a los puertos de Puerto Rico. Tienen la última palabra. Pero su plantilla no cumple. Su plantilla es muy escasa. La de los federales. El servicio, la plantilla de los aduaneros, o sea, en Puerto Rico no da abasto. Pues, ¿qué significa? Pues mira, yo tengo la última palabra como, ¿verdad? Agencia federal, no puedes irte por encima de mí, pero el costo, el material de operaciones y todo que salga del bolsillo del puertorriqueño, del bolsillo tuyo. Pues estamos subsidiando a los al gobierno. Yo te lo dije que nosotros los manteníamos a ellos. Las facturas de nosotros, de los puertorriqueños, pero la operación y la potestad es del gobierno federal. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Llegaban Y los barcos, inspeccionaban los... ¿Y qué es lo que inspecciona? CBP. Que no haya contrabando y ese tipo de cosas. Ajá, contrabando, también cargas de drogas, etcétera, en los Tomar, contenedores, sí, ok. todas esas cosas. Pero primero lo inspecciona el CBP, después que lo inspeccionaba el CBP, pasaban a, ¿verdad?, los puertos, ahí después entregaban todos los documentos y los inspeccionaban las aduanas federales. Decían, muy bien, pasa el segundo paso. Ahí entraban de marionetas del puerto de Puerto Rico a hacer, ¿verdad?, de que estamos escaneando y estamos asegurando un proceso. Después de eso es que viene el departamento Pero de si te Hacienda. fijas, el playbook siempre es el mismo. Hay un problema existencial, Ujú. terrorismo. En este caso escogieron terrorismo. 7 La años. forma de justificarlo. Sí. O sea, Los vulnerables, el calor, el cambio climático, los vulnerables. Se están muriendo los turistas en las playas. O sea, siempre yo empiezo el episodio así. eso. ¿Sabes por qué? Y entonces lo que yo voy a proponer posterior, siempre tú lo tienes que comprar, porque si no lo compras,
es que tú quieres que los turistas se mueran, que haya terrorismo y que los viejitos se mueran de calor. Eso. Es que Es el truco. toda esta cuestión, ¿verdad?, que alimenta el estado presente, siempre es una justificación de emergencia. Siempre hay una justificación de emergencia. Hay terrorismo, hay que De hacer vida o esta muerte. ley, hay cambio climático, el calor, hay que hacerlo. La pobreza. Pero hay que sin evidencia. Sí, porque no, es que no hace falta Que evidencia. hace mucho calor. Y ya cogé. Y por ende, pues tienes que aceptar mi proyecto de ley. Sí, no, Pero no espérate. hay evidencia. ¿Qué calor? ¿Qué pasó? ¿Por qué tu proyecto de ley va a atender esto? ¿Sabes? No importa. No, Es todo retórica. eso. Lamentablemente. Es genial. Así funciona. Me acuerda mucho a mis hijos. O sea, Cuando mis hijos quieren conseguir cosas, como que mi hija es como que, papá, es que estoy súper triste, qué sé yo qué, me das el dulce, es que no puedo ir al baño, me duele la barriga, empieza sí, la a me duele la manipulación barriga. política. Y esos gomis que tú me das me ayudan a ir al baño bien. Y yo, ¿sabes? Qué sucia. Y es así, empieza. Pues así como- Es lo emocional primero, eso es casi como que priming, Ujú. para que luego cualquier oferta, cualquier solución, atiende la emoción. Eso. Sin evidencia, no importa qué. No, la idea de todo esto es ampliar nuestro campo de acción como gobierno. Si ampliamos nuestro campo de acción como gobierno, pues hay más promesas. Si hay más promesas, hay una mejor campaña. Si hay una mejor campaña, tengo posibilidad de salir electo. Eso, así es. Así funciona. En ciertos pueblos, porque yo me acuerdo que hice un episodio de Suiza y los nórdicos, y en Suiza hicieron un referéndum, creo que fue hace como 10 años, de aumentar el salario mínimo al más alto en el mundo. Era una cosa exagerada. Y el mismo pueblo votó que no. No, échate para allá, no te metas. Pues un pueblo consciente, un pueblo educado, que, Sí. que sabe las inconsecuencias, ¿verdad? Y las trabas y todos los problemas que traería un salario. Sí, el Imposición problema. salario mínimo. El problema que eso En traería. posición de no aumenta el empleo, todo lo contrario, impone el desempleo. Pero, Hay que estar pendiente, entonces ese es su playbook. Hay que explicar lo que la gente... Y uno lo ve, ¿sabes? Y cuando uno ve mucho los contenidos también contenidos allá afuera, mano, si empieza con algo emocional, no es que no tenga valor, obviamente, ¿sabes? La emoción tiene valor, pero tú no puedes juzgar la propuesta y la situación en un estado emocional. Si te poses emocional, deja que pase la emoción y luego vuelve a verlo, o vuelve a escucharlo, o analiza el proyecto de ley no estando emocional, para entonces poder tomar una decisión de qué es válido y qué no. Pero ese priming es bien poderoso. ¿sabes lo que pasa? Que la emoción, o sea, al emanar de las pasiones del ser humano, lo que hace es que siempre es mucho más rápida que la razón. Y esquivas, saltas muchísimos pasos. En vez de tú ponerte a pensar, evaluar racionalmente las cosas, es mucho más fácil señalar a un culpable y tener una carga emotiva. Así se llega a las masas. Sí, O sea, y quiero que lamentablemente la emoción es un amplificador de las ideas. O sea, impactan mucho más rápido, llegan mucho 100%. más rápido. 100%. Pues todo este lenguaje emocional los políticos lo dominan pues muy bien. Y los artistas y muchas personas. Pero cuando tú vas a fondo de las decisiones, de cómo aplican las cosas, te das cuenta que completamente irracional, completamente sin sentido, completamente sin un análisis exhaustivo de cómo realmente funcionaban las cosas. No lo hay, porque es que no tiene que haberlo. Después que haya una narrativa... Aquí yo me puedo imaginar viendo esto de los turistas y la gente diciéndome que tú quieres que se mueran turistas. O sea, eso Sí. es el statement. Ujú. Y tú como que, no, eso no es, pero es que las ideas de la libertad y el gobierno no le toca hacer eso, le toca... Nah, Y para que vea que es un sinsentido esta ley. Si tú eres un está bien cuesta arriba. tú eres un turista que va a invertir, ¿verdad? Va a alojarse en Puerto Rico por un periodo determinado, quieres venir, no sé, a las playas, quieres Haz disfrutar research, brother, haz research. tú investigas primero. O sea, es parte de la responsabilidad de la persona que está dispuesta El que a pagar viaja, algo claro. que, deja ver, para el país que yo me voy a mudar, una de las cosas que uno analiza es supermercados cerca, comida cerca, que no me muera de hambre, el medio de transporte, cuán accesible es. Ahí tengo peligro, cómo es la zona, cuántos asesinatos han habido en los últimos días allí, si ha habido alguno. O sea, todo ese riesgo tú lo evalúas. Es tu responsabilidad completamente como nefasto. viajero, claro. Completamente nefasto y sin sentido que tú vengas a hacer un proyecto de ley. No, que quiero. Yo como gobierno quiero protegerte. No, pero es que no hace falta. Es que la misma persona
que está dispuesta si está dispuesta a pagarlo, está asumiendo un riesgo, pero la misma persona tiene que evaluar todas esas condiciones antes de alquilar un Airbnb frente a la playa, etc. Dita, eso está en los ratings también. Imagino que los que han ido antes decirle, esa playa no es tan buena para niños, o es peligrosa, o es bien buena, o qué sé yo. Lo que pasa es que todavía en Puerto Rico, y especialmente bajo la perspectiva de gobierno, todavía está la idea de que uno, como empresario, tiene la facilidad o la mentalidad de ganar dinero haciendo trampa. Eso persiste mucho aquí. Aquí se ve al político como que al principio, o sea, yo estoy casi seguro que los políticos aquí en Puerto Rico salen a la calle y la desaprobación es súper grande. La mayoría está indignada con los políticos, pero siguen, ¿verdad?, legitimándolos, etcétera, y aplauden. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué si yo no confío en el gobierno, no confío en los políticos, luego confío todo en ellos? Porque el político, cuando se da cuenta que ya tú no confías en ellos, entonces su narrativa va enfocada a halagar a las masas, a halagarte. Tú te sientes bien. Cuando me están halagando, o sea, ya no es... Primero, yo soy... especialmente pasa mucho en democracia. Yo soy, ¿verdad?, el pueblo, el soberano, el que decido. Yo quito y pongo gobierno. O esa es la perspectiva que le hacen creer a uno. Sí. Y tú piensas literalmente que yo mando. Que tú estás mandando, que tienes la última palabra, pero realmente ellos están mencionándote lo que tú quieres escuchar, halagándote constantemente y presentándose como la solución a eso que te están diciendo, y siguen saliendo electos los mismos políticos. Y la persona, el votante, se siente súper bien porque se siente escuchado. Se siente, ok, esta persona me está halagando, está haciendo lo que... Y no asociamos los problemas que nos enfrentamos hoy, no los asociamos a haber decidido eso en el pasado. O sea que pues lo vuelvo a llamar y me vuelve a resolver. Y lo vuelvo a llamar y me vuelve a resolver. Y lo vuelvo a llamar y me vuelve a resolver. Pero lo siguen necesitando porque no resuelve, no lo atiende, no resuelve los problemas. No lo asociamos directamente eso tiene mucho que ver con el método en cómo los gobiernos se financian. ¿Cómo se financian los gobiernos? Con impuestos. Indirectamente te quitan parte de tu propiedad para llevar una política pública. Claro. ¿Qué pasa? Que como esa es la lógica en la que ellos funcionan, quitando acá y distribuyendo acá. Cuando pasa algo, no es culpa de ellos. El dinero nunca fue de ellos, es de otros. No, es que es culpa de los fondos federales que no vienen, es culpa de la agencia tal, es culpa de la Junta de Control Fiscal. Siempre hay un externo. Nunca hay una... Nunca vas a escuchar un político. Nunca vas a escuchar un político atribuyéndose él mismo la culpa y decir, mira, gente, me equivoqué, estuvo mal de mi parte. Pensé que esto iba a funcionar y no funcionó. Eso nunca va a pasar. Ni más allá, ni decir ustedes, o sea, es problema de sus decisiones. ¿Un político hace eso, chacho? Mucho menos porque la dinámica es halagar a las masas. En la democracia tú tienes que halagar a las masas y apelar a lo que ellos dicen. Y por eso esa es la dinámica que sucede, ¿verdad?, que pasa en Puerto Rico, en muchas de las democracias. Por eso es que vemos a la figura del político como lo más malo del mundo, pero seguimos legitimando. Entonces vemos al empresario que sí es un benefactor social. Malo. No, pero si él está ganando dinero es porque está haciendo trampa. Alguna trampa está haciendo. Entonces viene con la propaganda esta que caricaturiza a la persona del empresario como una persona gordita. Sí, el goloso, el tío Uncle McDuck, qué sé yo qué, el tío McDuck. Pues, y eso es parte de eso, pues propaganda política. Pero sí, hay una perspectiva aquí de que el empresario que realmente está haciendo las cosas bien, que tiene que salir adelante con todas las miles de trabas, miles de obstáculos que tiene que luchar. Es más, eso de los furgones. O sea, vas a decirme tú a mí, no solamente tienes que pagarle eso que fue súper ineficiente, el escaneo por rayos X de los contenedores, más encima los costos de almacenamiento, más encima las licencias para tú poder operar y mover un barco. Que se tardaba un poco más. Más encima las licencias de esos vagones, más encima permisos y inspección de sanidad, si son productos alimenticios, más encima la distribución de los alimentos para que puedan llegar a las góndolas del supermercado. O sea, son un montón de costos que la gente no tiene en cuenta y que el gobierno dice, un impuesto más, está bien, vamos a hacerlo. Al final lo pagan ellos, no lo estoy pagando yo. Vamos a quitarlo. Lo pagamos, el consumidor siempre lo termina pagando. Y esa es la soberbia y la arrogancia del agente político. Ricardo, un reto. Sí. Hay que pensar cuál es nuestro playbook para llevar nuestras ideas. Y cómo se empaquetan, no se miente, no es para manipular, pero cómo se distribuye este mensaje. Porque no me queda claro cómo es. Y creo que tuvimos ahí un poquito de diferencias en qué priorizar o qué lenguaje. Y me parece, ¿sabes?, saludable que lo pensemos. Porque yo creo que hay mucho trabajo a nivel individuales, culturales, desconocimiento, pero más que eso también de cómo la gente organiza sus vidas.
sea, tú lo que estás proponiendo es una forma distinta de vivir. No es que te creas en un examen, yo soy libertario, no tiene que ver. No. Es que tú escojas otra forma de vivir, otra forma de asumir responsabilidades, otro estilo de vida. O sea, seamos honestos, otros principios, otros valores. Eso es transformar espíritus, transformar seres humanos. Hay que pensar cómo se distribuyen estas ideas. Lo primero que habría que abandonar es la palabra seguridad. Esa es la más que cala hondo en la libertad. O sea, la seguridad de las cosas, la seguridad del servicio. Pero eso significa fe, tener fe. Es que la libertad es un salto a fe. Está bien, pues O sea, tenemos que... y completamente válido. Sí, sí. O sea, si tú eres una persona que piensa por ti mismo, que eres racional. Digo, es que etcétera, siempre es así. O sea, o tienes fe o confianza en lo que tú crees y en ti mismo, o la tienes en el... O sea, el político no es un dios. No. Él también. Sí. Él está operando bajo las mismas reglas Y él también tiene fe en el hecho de que su proyecto va a ser de él. Demasiada, yo pienso. Pero la libertad es un salto a la fe. Entonces, Pero la fe, yo lo quiero aterrizar a la fe o a la confianza en ti, los tuyos, en tu Dios, lo que tú crees y en tu proyecto. ¿Sabes? Como que, porque el no hacerlo es confiar en otros. O sea, sí, el salto de fe Ok. no lo puedes escapar, es lo que estoy diciendo. Es en quién lo depositas. eso. Y es en quien lo deposita, pero tampoco no podemos caer, cuando estemos haciendo ese salto de fe hacia la libertad, tampoco no podemos caer en el egocentrismo de encerrarme, no, yo puedo contra el mundo. No es eso. No. Tampoco. O sea, es que a veces yo pienso que tú hablar de libertad individual y etcétera, no, pues es libertad individual Solo, y atomismo. responsabilidad individual, atomismo va en contra No, de decisiones atomismo. comunales. No. O sea, ¿tú has escuchado el ejemplo mental que se da, lo hacen mucho los economistas austriacos, para poder reivindicar la teoría del valor de las cosas Ajá. y de los precios? O sea, el proyecto de Robinson Crusoe, ¿lo has escuchado? Ese es el pescador, qué sé yo, que El está que solo. naufraga, cae en una isla solo, pues tiene que crear bienes de recursos y bienes de capital para poder crear bienes de consumo y subsistir, etcétera, todas esas cosas. Pues muchas de las personas creen, pues el proyecto más libertario y donde mejor tú garantices la libertad es tú viviendo solo. Que no Ajá. tengas a nadie, que tengas que aniquilar a todo el mundo y tú hacerte cargo. No. O sea, para tú poder subsistir, no solamente tú tienes que crear los bienes y producir, sino también tienes que intercambiar. Integrarte a Y para poder relaciones, intercambiar, inevitablemente, somos seres sociales y tenemos que integrarnos, conocernos, respetarnos, etcétera. tener una cierta reciprocidad con otra persona. Claro. O sea, no, pero esto de una sociedad libertaria no es una sociedad egocéntrica, cerrada. Sí, nosotros tenemos millones de no es proyectos eso. independientes, separados. Eso, o sea, estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas, que pues mucha gente no lo ve así, no se entiende, pero poco a poco, si se sigue, ¿verdad? Seguimos educando a la gente, seguimos utilizando estos medios para llevar el mensaje y las ideas de la libertad, podemos hacer un gran cambio cultural. Se puede lograr un gran cambio cultural. Pues estas ideas, la cuestión de estas ideas, que estas ideas no son de ahora. Pasa que no las conocen todo el mundo, pero Claro. estas ideas no son de ahora. Podemos aplicarlas, ir perfeccionándolas poco a poco. Todo considerando siempre que nosotros somos prácticamente unos técnicos y reportamos lo que pasa en la práctica. O sea, eso de ponernos a predecir que no, ¿qué va a pasar? Eso no existe. Nadie tiene ese poder de predecir lo que va a pasar en un futuro, solamente Dios. Pero si empezamos a describir y ver, que eso es lo que hace la economía de la escuela austríaca, ver la economía como una ciencia de la acción, una praxeología, pues ahí tú puedes describir, ser mucho más contundente y más certero en lo que va a pasar en la sociedad. Vamos a ver, Ricardo. Tengo mucha fe en ti. Poco a poco. Deposito mi fe, mi fe en Vamos a ti. Nada, sabes que soy fanático, muy contento que, ¿verdad?, estés en estos caminos y que vayas, ¿sabes? Eso está brutal. La maestría en España de Economía Austríaca, vas a estar con Huerta de Soto. Es que Sus vueltas de Soto va a ser, con el favor de Dios, mi profesor. Próximo el que sabe, sabe. miércoles 24 de septiembre. Empezaría a cursar allá. Ya tengo, como te había mencionado, tengo ya todo ready. Es sorpresa, pues, para los que me siguen en la página de La Libertad en Instagram, que he estado un poquito apagado. Promocionala para que la gente que lo conozca. Pues, en Instagram, por La Libertad PR, ¿Cómo es por la libertad? por La Libertad PR, @ por La Libertad PR. Ahí, pues, comparto contenido de libertario. Exclusivamente me enfoco, trato de traer las ideas de la libertad al contexto de Puerto Rico. Y pues esto lo comencé aproximadamente, mi primer video del lanzamiento fue como en diciembre del año pasado y le he dedicado
por lo menos mensualmente, uno que otro contenido, otra colaboración y videíto para las personas que me han dado desde un principio el apoyo, y eso lo agradezco un montón. Y gracias, Beto, por la oportunidad, y fuiste de las primeras personas que cuando compartí un video ahí de la libertad rápido me contactó. Agradezco mucho eso, y yo creo que gracias a eso y a los lazos que se pueden formar, quizás de diferentes corrientes y formas de ver las cosas, pero todos vamos hacia el mismo camino. Todos queremos el bienestar para Puerto Rico. Todos queremos que las personas vivan más libres, que la gente, el gobierno intervenga menos en la vida de la gente. Definitivo. Porque es lo más saludable y que sí, yo creo que la responsabilidad trae consigo también un propósito de vida y que no todo es material. Y muchas veces, o sea, tú puedes, no sé, hasta hacer cosas tú mismo, ¿verdad? Que tú sabes, diablo, no me quedó tan bien como si hubiese contratado a alguien, pero hiciste tú, tiene un significado distinto, ¿sabes? Y no es que seamos independientes en ese sentido, pero que hay un elemento de que la responsabilidad, el tratar, la aventura, transforma a uno, yo diría, espiritualmente. O sea, no solamente material. Y yo creo que es a lo que tú aludías antes, de que tú crees en esto, no porque lo puedo medir en el PIB. No es por eso, es porque es bueno, es valioso, es moral. Lo que no me parece excelente, te deseo mucho éxito. Sí, como te dije, las puertas de la diestra están abiertas. Sigamos en contacto a ver a dónde nos lleva esto, y tu voz va a ser bien importante. Nos mantendremos en comunicación. Gracias por la oportunidad. Y ustedes, si les gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. A los diestrosos de verdad, patreon.com/ladiestra. Hoy se graba el próximo Headquarter. Lo vamos a estar haciendo semanal como el pueblo lo pidió. Si usted no se lo quiere perder, eso es exclusivo para los que están en el Patreon. patreon.com/ladiestra. Nos vemos la próxima. Bye.